Nos vamos con otra tecnología, en este caso pues es de la que nos va a hablar Emilio Saldaña. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenos días. Platícanos, la inteligencia artificial es algo bueno, pero de momento también empieza a generar problemas. Bienvenido, buenos días. Exactamente, muy buenos días, qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia. En efecto, hay un caso muy interesante. Disney y Universal Pictures acaban de presentar una demanda contra una plataforma de inteligencia artificial particular. Se llama Midjourney y seguramente la audiencia habrá escuchado de ella. Midjourney es una plataforma de inteligencia artificial similar a ChatGPT, en el que a través de escribir algo pedimos cosas, pero en este caso lo que obtenemos de resultado son principalmente imágenes. De hecho, es una de las plataformas de inteligencia artificial, digamos, principales para la generación de imágenes a través de lo que conocemos como prompts, estas peticiones escritas para generar algo, en este caso, gráficos. Y Disney y Universal lo que están acusando es que utilizaron cientos de miles de imágenes, tanto de personajes como de escenas específicas de distintas películas, para entrenar a sus plataformas de inteligencia artificial, por un lado, pero por el otro, digamos un poco más grave, para permitirle a los usuarios de estas plataformas generar imágenes en este sentido y en este estilo. Recordarás que hace unas semanas habíamos vivido una ola de generación de imágenes del estilo de Estudio Ghibli. Bueno, cuando le pedimos una imagen de algún tipo de caricatura o personaje, y en este caso corresponde a alguno con derechos de Disney y de Universal, ellos están argumentando que no se han pagado los derechos por ello y evidentemente, como imaginarán, es una demanda millonaria. Pero no es solo lo millonario, sino el precedente que están sentando junto con la demanda que hoy existe del New York Times contra la parte de ChatGPT y OpenAI, en el que igual se argumentaba que no se habían pagado correctamente las licencias. Incluso OpenAI ofreció hacer el pago de las licencias y regularizarse, y están justamente en medio de un juicio revisando todo esto. Lo que pondríamos hoy en la mesa para nuestra audiencia, señor, es si empresas de este tamaño y con ese nivel de protección a su propiedad intelectual están viendo arrebatados sus creaciones por plataformas de inteligencia artificial, se entiende la preocupación que existe a nivel global de encontrar una mejor regulación. Hoy no existe una regulación como tal para estos derechos de autor en plataformas de inteligencia artificial, pero además un riesgo adicional muy interesante, y con esto cierro. No queda claro ni siquiera si esas peticiones que le hacemos a las plataformas, o de dibujos, o de consejos financieros, o de salud, o maritales, sean nuestros. Esos registros hoy está en contienda si son de la plataforma de inteligencia artificial, de quien los generó, o incluso del gobierno, si hubiera algún tipo de investigación que requiriera este tipo de datos. Así que mucho cuidado, y el consejo a nuestra audiencia es: compartamos poca información privada o de mucho valor personal con plataformas de inteligencia artificial, porque hoy no sabemos cómo podríamos reclamar la privacidad de estos datos en la medida en que no está claro, una vez compartidos, de quién son. Qué dilema, ¿no? Definitivamente, a ver, si yo comparto mi rostro en alguna plataforma porque soy de los que todo el día se toman una selfie, pues de alguna manera esa imagen ya no me pertenece, y las políticas son muy claras desde que creas tu cuenta, ¿no? Exactamente, exacto. Y ese es un gran riesgo, porque al final del día, si hay un manejo o un uso no autorizado de nuestros datos o de nuestra identidad, en este caso con estas plataformas, es hoy muy complicado poder pedir algún tipo de justicia o entablar incluso cualquier tipo de demanda legal, porque no está claramente establecido esta propiedad. Y muy rápidamente, déjame, si te parece bien, otro tema relacionado con estos dilemas de la inteligencia artificial, mucho más actual, digamos, en lo siguiente. Hoy las plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Perplexity, están siendo utilizadas en Estados Unidos. Particularmente estoy hablando del caso que se refiere a los migrantes y las distintas, pues, encuentros que han habido con las policías y con el ejército y las represiones. Y derivado de esto, en Estados Unidos, los usuarios, en lugar de ir a los buscadores tradicionales como Google, están usando plataformas de inteligencia artificial para preguntarle cuáles son las razones de estos levantamientos y de estas manifestaciones. ¿Qué está pasando en estos momentos en Los Ángeles? Es parte de las preguntas que le hacen a plataformas de inteligencia artificial. Y lo muy grave que quiero compartir con ustedes es que lo que está sucediendo es que las plataformas de inteligencia artificial, lo hemos platicado ya, responden en muchas ocasiones de forma muy segura, pero no necesariamente con la información exacta. Y en estos momentos hay un problema de desinformación peligrosa
generada por estas plataformas que, por ejemplo, están reportando zonas de Los Ángeles que están cerradas, que están tomadas por la policía, en las que se han reportado muertos, pero que no ha sucedido nada de esto que estoy comentando, tratando en todo este caso de alertar a la ciudadanía. Y lo que están provocando es mayor desinformación, mayor miedo dentro de la ciudadanía y la posibilidad incluso de poner en riesgo la integridad física de las personas. Así que tenemos un nuevo tipo de desinformación muy peligrosa, que es la no intencional, no malintencionada, pero que se genera por las plataformas de inteligencia artificial en el afán de informarnos correctamente. Así que mucho cuidado con las consultas que hacemos. Por eso la recomendación de que en este tipo de eventos siempre recurra nuestra audiencia a fuentes confiables, precisamente como Uno TV, señor, para poder tener la certeza de que lo que se está compartiendo sea información fehaciente y útil en todo caso. Preocupante esta desinformación, ¿eh? Me ganaste el comercial, Pisu, justo eso les iba a decir. Aquí está la multiplataforma para que estén al minuto con la información. Qué complicado este asunto de la infodemia ahora a través de la inteligencia artificial, Pisu. Yo veo que hay un reto muy interesante en lo siguiente. De nuevo, en la medida en la que hay poca regulación, las acciones o medidas que se pueden tomar al respecto en contra de esto, aunque pongan en riesgo a las personas, son muy endebles, son muy cortas en este sentido. Y de ahí justamente hoy la relevancia que nos toca un poco a la audiencia, a los usuarios, a las usuarias, de cuidar cómo hacemos el uso y qué buscamos dentro de estas plataformas, un poco en el afán de mantenernos principalmente en términos de integridad física seguros. Y por otro lado, con la información que consumimos, no comprar por completo lo que nos digan las plataformas de inteligencia artificial, porque muy inteligentes, pero de repente muy poco confiables. Definitivamente. Pisu, te agradezco muchísimo ayudarnos a entender y sobre todo a estar alertas pues de cómo nos informamos y de todo lo que hacemos a través de las redes sociales. Gracias, Pisu, te mando un abrazo. Muy bonito día, es un placer, muchas gracias.